¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde. Como cada tarde hemos preparado para ustedes información muy variada que sucede y ocurre dentro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde muy distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Durante los siguientes minutos platicaremos sobre Munich, sobre el telescopio Colibrí, también sobre vacunas nasales, pero comenzaremos en la entrevista hablando sobre los avances en el estudio de la función o de las funciones renales. Quédense con nosotros. Los riñones cumplen funciones específicas y muy importantes en nuestro organismo y bueno, su desempeño impacta en la salud y bienestar de cada una de las personas. Y para ayudarnos a entender algunas de estas tareas y los aportes que ha hecho a través de diferentes investigaciones durante más de 30 años y que bueno, además han merecido el reconocimiento internacional, el día de hoy saludamos aquí en nuestras instalaciones al doctor Gerardo Gamba Ayala, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad desde hace muchas décadas y de muchas maneras, doctor. ¿Cómo está? Cómo no, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, encantado. Pues un gusto que esté aquí con nosotros en la UNAM Responde. Tenemos mucho de qué hablar y que tiene que ver con el trabajo que usted ha realizado durante varias décadas atendiendo las funciones renales. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo identificarlas? No sé si tiene que ver con un órgano, con un sistema, con las funciones que desempeña, doctor. El riñón es un órgano muy importante porque es la forma que tenemos de tener controlado todos los líquidos y electrolitos del organismo. Los seres humanos, los mamíferos, los animales, tomamos agua, comemos y todo lo absorbemos a través del intestino y se reparte en el organismo. Y todo lo que sobre lo tenemos que poner en algún lugar. Y todo lo que es inorgánico y el agua, pues es a través de los riñones. Entonces tenemos, gracias a la función de los riñones, tenemos la cantidad exacta que tenemos que tener en el cuerpo de todos los sales y minerales. La sal, el potasio, el calcio, el magnesio, los hidrogeniones, el bicarbonato, el fósforo, el calcio, etcétera. Lo mantenemos en perfecto estado gracias a que si nos sobra, lo ponemos en la orina, si nos falta, lo retenemos para no perderlo. Y en ese sentido nuestra máquina, nuestro cerebro, o más bien nuestro riñón, se vuelve una máquina perfecta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tomar agua? ¿Qué significa y cómo impacta esto en el buen o no desempeño de nuestro organismo? Sí, por ejemplo, nosotros bebemos agua en diferentes osmolaridades, desde las que no tienen nada de sal, que es el agua pura, hasta las bebidas que sí tienen sal, como los refrescos. Y pues eso lo ingresamos al cuerpo y en el organismo el plasma y el líquido extracelular tiene que tener una osmolaridad específica, es decir, la proporción entre la sal y el agua tiene que estar en una proporción correcta para que las células no sufran. Entonces, la cantidad de agua que tenemos en el organismo, si nos sobra, la tenemos que eliminar, si nos falta, la tenemos que retener para homogenizar los líquidos corporales. Y entonces debemos cuidar mucho nuestros riñones. ¿Cómo se busca, cómo se cuida la salud de un riñón, doctor? Los riñones en general funcionan muy bien durante toda la vida y lo que los puede afectar son la presión arterial, si está elevada, los puede afectar la elevación de la glucosa en el plasma, que es la diabetes mellitus, y los pueden afectar una serie de tóxicos que pueden ser medicamentos, por ejemplo, que producen daño en la función del riñón. Todas esas cosas pueden afectar la función del riñón. Pero si, digamos, estas cosas están controladas, en equilibrio, los riñones deben funcionar de forma adecuada. Tan funcionan así que la mayor parte de la gente, afortunadamente, puede libremente beber y comer lo que quiere y jamás se preocupa de las sales y demás, claro, porque sabe que sus riñones se van a encargar de eso. Hacen su tarea. ¿Cuáles son los padecimientos más comunes relacionados con los riñones? Pues hay una variedad de enfermedades, pero la más frecuente, que es una epidemia terrible, no solamente en México, sino en el mundo entero, es la enfermedad renal crónica, cuando los riñones dejan de funcionar. Porque entonces, pues el individuo al que los riñones ya no le funcionan bien, pues empieza a tener problemas porque empieza a retener cosas. Sal, potasio, hidrogeniones,
calcio, fósforo, y eso empieza a generar una serie de problemas sistémicos en diversos órganos. Y esa es colectivamente la enfermedad más común, que es la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Acabo de mencionar algo muy importante, ¿cómo está relacionado el riñón, los riñones con los diferentes órganos para que haya un equilibrio, digamos, de salud en el organismo? Bueno, los riñones se encargan de poner en la orina lo que nos sobra, y para eso tienen comunicación muy estrecha a través de hormonas y de señales nerviosas con diferentes órganos. Y entonces estos órganos le dicen al riñón qué hacer al respecto de alguna parte específica de lo que hay que poner en orina. Por ejemplo, hay una hormona que se llama vasopresina, que viene del cerebro y que le dice al riñón cuánto dejar o no pasar de agua a la orina final. Hay otra hormona que viene de la glándula paratiroides, que se llama paratormona, que le dice al riñón cuánto dejar o no pasar de calcio y de fósforo. Y así cada uno de los elementos hay alguien que le dice al riñón qué hacer. A su vez el riñón de regreso también manda señales al resto del organismo. Por ejemplo, en el riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que le dice a la médula ósea que debe formar glóbulos rojos. Entonces la cantidad de eritrocitos que tenemos en la sangre dependen de que el riñón le diga a la médula ósea cuántos debe de hacer. Hay una comunicación muy intensa al interior de nuestros organismos para lograr que haya este equilibrio. Cuando algo está desequilibrado, cuando algo está dañado, ¿cuáles son las alternativas, entendiendo que es un órgano tan funcional, tan medular, digamos? Pues mire, cuando el riñón falla ya totalmente, cuando deja de funcionar, pues las opciones son sustituir la función renal con lo que llamamos diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, y pues la otra opción es un trasplante renal. ¿Cuál es el panorama en nuestro país con respecto a este o a estos padecimientos relacionados con el mal funcionamiento de un riñón, doctor? Pues mire, el panorama es un poco terrible. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica en México es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica en donde hay un trastorno para el manejo del azúcar, de la glucosa en el plasma, y eso a la larga daña muchos órganos en el organismo, ¿no? En el cuerpo. Daña a los vasos sanguíneos, daña a los nervios, daña a los riñones. Y entonces la causa más frecuente es la diabetes mellitus. Por supuesto hay muchas otras causas más. Las enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso y otras enfermedades también pueden dañar el riñón. Hay enfermedades primarias autoinmunes del riñón, donde el único órgano enfermo es el riñón. Y también hay consecuencias tóxicas de tomar medicamentos por mucho tiempo que pueden dañar la función renal, que también pueden terminar en enfermedad renal crónica. Doctor, y es terrible porque además son padecimientos que van en aumento y cada vez a edades más tempranas, o cuáles son los sectores, digamos, que pueden resultar más afectados con estas condiciones. Sí, la enfermedad renal afecta a diversas edades, porque también hay causas hereditarias, entonces hay gente muy joven que hace enfermedad renal crónica terminal. Por supuesto, la mayor parte ya son en edad más adulta, precisamente porque la diabetes mellitus es una causa frecuente y la diabetes más frecuente es la del adulto. Entonces, por eso vemos más en gentes mayores de 40 años. Doctor, digamos que todo esto sucede pues en el ámbito médico, en términos de salud pública, pero hay tareas indispensables que tienen que ver con el conocimiento de estas situaciones, de estas condiciones, que es la investigación, y es a lo que usted le ha dedicado muchísimos años. Cuéntenos cuáles han sido, digamos, algunas de sus líneas de investigación, sus aportes en esta materia. Sí, lo que yo he trabajado por años es en el entendimiento de cómo el riñón maneja la cantidad de sal que pone en la orina final, es decir, el metabolismo de la sal. Y para esto hemos estudiado y hemos clonado los genes que codifican para los transportadores de sal en el riñón, que además son las proteínas donde actúan los diuréticos que recetamos para cuando alguien necesita perder sal y volumen. Entonces, mi trabajo comenzó clonando esos genes, y a lo largo de los años pues, nos hemos dedicado a tratar de entender cómo es que estos se regulan. La importancia es que la regulación de la cantidad de sal que tenemos en el organismo está muy relacionada con la enfermedad más frecuente del adulto, que es la hipertensión arterial. Entonces, si los riñones no manejan bien la sal, una consecuencia es la hipertensión arterial, y esta es la enfermedad más frecuente.
Y esta es una de las preguntas, digamos, que ha obtenido respuesta a lo largo de la investigación. ¿Cuáles son algunas de esas interrogantes que siguen ahí latentes en los laboratorios, en su trabajo en cuanto a atención de pacientes? Bueno, conocemos mucho ahora de cómo se regula el transporte de sal, conocemos muchos genes que están involucrados en regular el transporte de sal, y eso ha permitido, por ejemplo, el diagnóstico más temprano de enfermedades hereditarias que afectan estos genes. Ahora ya sabemos cuáles son y cómo detectar esas mutaciones, eso lo podemos entender muy bien, y ha servido a lo largo de los años para el desarrollo de medicamentos que utilizamos hoy en día para bajar la presión arterial en enfermos que tengan la presión arterial elevada. ¿Cómo funciona, digamos, esta conexión entre lo que sucede en los hospitales, en atención de pacientes, en los laboratorios, para que impacten la producción de fármacos o de tratamientos que puedan beneficiar a las personas? Pues este es el flujo clásico de la investigación biomédica. Se genera conocimiento básico en un laboratorio que permite entender mecanismos de enfermedad. Eso hace que entonces se puedan generar ideas nuevas de cómo tratar esa enfermedad y de cómo desarrollar un medicamento que pueda servir para ese mecanismo que ya fue descubierto. Una vez que se encuentra el medicamento, pues ahora viene de regreso la fase experimental, primero en fases preclínicas, en animales de experimentación, y si pasa esa fase, pues entonces ya viene finalmente la parte de investigación clínica para saber si realmente funciona o no en enfermos el medicamento nuevo, y si no resulta en algo peor, es decir, en alguna toxicidad que haya que lamentar, ¿no? Explica de manera muy puntual estas tareas que se llevan a cabo de forma ordinaria, pero a veces todos estos trabajos minuciosos tienen un reconocimiento extraordinario, y es lo que acaba de suceder este 2024 en el mes de abril, que fue usted reconocido por la Sociedad Americana de Fisiología. Cuéntenos en qué consiste este reconocimiento y por qué es un mérito importante para un universitario y y de alguna manera para la universidad en general. Pues es un reconocimiento bonito, importante, porque es una cátedra que lleva el nombre de un investigador muy importante, que fue el doctor Carl Goldschagg de los Estados Unidos, que hizo aportaciones fundamentales a la fisiología renal por ahí de los años 50 del siglo pasado. Y desde que él murió se instaló esta cátedra en su honor para reconocer a investigadores que a lo largo de su vida han hecho aportaciones importantes al entendimiento de cómo funciona el riñón, a la fisiología renal. ¿Cómo permean estas colaboraciones, digamos, con instancias de otras universidades o de otros países para seguir desarrollando investigación en un espacio como la universidad o el hospital donde usted se encuentra? Bueno, nosotros tenemos mucho contacto con investigadores, tanto dentro del país como fuera del país. Hoy en día las comunicaciones que tenemos lo permiten de manera muy adecuada, de tal manera que hacemos trabajos colaborativos con investigadores de diferentes partes del mundo, en donde pues cada grupo pone en lo que es experto para resolver una pregunta. A veces hay que tener observaciones hechas por diferentes tecnologías, en donde un grupo tiene una, otro grupo tiene otra, y se conjunta eso para poder tener un resultado final, ¿no? De todo este trabajo y de todas estas pláticas y colaboraciones, ¿qué es lo que usted consideraría o les dejaría al público en general, que no tenemos quizás el conocimiento profundo ni amplio de lo que sucede con los riñones o con estas funciones que desempeña? Pues yo creo que el mensaje más importante es entender que el riñón pues es, digamos, el encargado principal de mantener los líquidos y electrolitos bien. Hay que evitar que se dañe con medicamentos que pueden afectar el riñón. Los más importantes son los antiinflamatorios no esteroideos. Son medicamentos que son muy utilizados para el manejo del dolor y de la inflamación, pero que si se toman en forma crónica pueden dañar el riñón, y esa es de las cosas que se pueden hacer para proteger al riñón. La otra es que la presión arterial esté normal. Eso es muy importante, que la gente esté, sobre todo después de los 40 años, cuando menos una vez al año, checando que la presión arterial no esté elevada, porque eso también puede dañar el riñón. Y la otra es la diabetes mellitus. Tratar de evitar desarrollar diabetes mellitus, para lo cual, junto con la presión arterial, es importante mantenerse en peso,
peso normal y mantenerse activo con ejercicio. Ambas cosas ayudan mucho a prevenir tanto la diabetes como la hipertensión arterial. Y en este sentido, pues entendiendo su experiencia clínica, pero de investigación y de colaboración, ¿por qué resulta eso necesario, importante seguir realizando investigación, seguir obteniendo apoyos para este tipo y otro tipo de investigaciones que impactan de manera importante en la salud pública, pero por supuesto en la salud individual, doctor? Sí, es muy importante el invertir en investigación, porque pues nunca acabamos de conocer las cosas, y mientras más sepamos cómo funciona, en este caso el riñón, mientras más sepamos y entendemos cómo se enferma, más podemos desarrollar medicamentos útiles para el tratamiento de las diversas enfermedades que afectan la función renal. Entonces, pues nunca acabamos, siempre tenemos maneras de ir mejorando y tener mejores medicamentos, más eficaces, menos tóxicos, etcétera. ¿Y cómo hacer cuando justamente es un órgano que, digamos, no da muchas señales en términos de alerta para que estemos atentos a que esté en buenas condiciones? Sí, exactamente. El riñón es un órgano que cuando da alerta de que está enfermo es que ya está muy enfermo. Okay. Entonces necesitamos también formas más tempranas, por ejemplo, de reconocer problemas renales, ¿no? Biomarcadores en plasma que nos puedan determinar y que idealmente se pudieran medir en un check-up de cualquier cualquier individuo sano, y que fueran datos de alerta de que el riñón está empezando a tener algún problema y detectarlo de una forma más temprana, ¿no? ¿Las diálisis terminan siendo, digamos, la alternativa más oportuna para atender a estos pacientes, doctor? No, en realidad la diálisis es la parte final. La diálisis es cuando ya no funcionan los riñones. Lo que nos gustaría es poder detectar tempranamente cuando alguien está teniendo pérdida de la función renal, porque sí tenemos una batería de medicamentos para retrasar la progresión del daño renal y hacer que si alguien iba a perder la función renal, se tarde más años en hacerlo. Claro. La diálisis ya es la parte final, ya es sustituir la función renal de una forma artificial. Y es entonces, pues la alternativa, lo que se busca es estas atenciones o estas detecciones oportunas de todo aquello que no está funcionando bien en nuestro organismo, y como siempre la alimentación, el ejercicio y estar atentos resultan los mejores consejos para atenderlo. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información que en verdad nos parece oportuna, a la que pocas veces podemos tener acceso, digamos, de forma directa con los médicos con los que nos atendemos, y gracias también por esta claridad en cuanto a la difusión, que es además, pues, me parece una de las razones por las que es reconocido usted también a nivel internacional. Muchas gracias por estos minutos para La UNAM Responde, doctor Gerardo Gamba Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Muchas gracias. Que esté usted muy bien, y bueno, seguimos con más información aquí, porque les cuento que ya dio inicio la 9ª edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2024, que está dedicada a la producción de materiales audiovisuales sobre temas relacionados con la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura ambiental. Y bueno, este año rinde un homenaje póstumo a Estrella Burgos, que sabemos es editora y divulgadora científica y universitaria, con más de 10 sedes, incluyendo el Centro Cultural Universitario, el Cine Lido y el Centro Cultural de España en México. Esta edición de Múnich incluye conferencias sobre, por ejemplo, la importancia de exhibir ciencia para niños y jóvenes, así como talleres titulados La introducción al cine científico, ciencia e ilusión óptica. Pueden checar toda la programación completa, que concluye el 20 de octubre, en los sitios que aparecen en nuestra pantalla, tanto de Filmoteca UNAM como de munich.org. Como cada lunes, vamos con el doctor Carlos Rosales, quien nos habla de las vacunas nasales y por qué pueden ser una alternativa eficaz para enfermedades como la COVID-19. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Varias personas nos han preguntado, ¿pueden las vacunas nasales funcionar? Bueno, revisemos. La mayoría de las vacunas actualmente se aplican por una inyección en los músculos. De esta manera, los antígenos, que son las sustancias extrañas contra las que queremos protección, tienen acceso a las células del sistema inmunológico a través de la sangre.
Pero muchos microorganismos, como los virus, pueden entrar por la nariz y la boca. Entonces sería bueno que hubiera un sistema de protección directamente en esa zona. Investigadores del Instituto de Inmunología en La Joya, California, Estados Unidos, han reportado recientemente un estudio en el que demuestran que en la cavidad oral sí hay células del sistema inmunológico y estas células son activas. Lo que hicieron estos investigadores fue tomar muestras con hisopos, los mismos que se usaban para detectar el SARS-CoV-2 durante la pandemia de la COVID-19, y analizaron qué tipo de células se encontraban. Vieron que en las adenoides, que es una glándula que está al fondo de la garganta, se encuentran células del sistema inmunológico. En particular encontraron centros germinales de linfocitos B, que son las células que producen los anticuerpos. Entonces, sí, en la cavidad oral hay células del sistema inmunológico que funcionan y están activas, y entonces aplicar vacunas directamente en esa zona es muy prometedor. Ya existen vacunas que se están desarrollando para ver si podemos inmunizar contra la COVID-19 y otras enfermedades directamente en la nariz. Esperemos que esto se vuelva una realidad en un futuro cercano. Gracias. Hasta luego. UNAM Global TV nos lleva a descubrir fenómenos muy lejanos que ocurren en el universo a través de Colibrí, un nuevo telescopio instalado en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir que puede captar la explosión de estrellas o bien ver los núcleos de algunas galaxias. Un colibrí ya está listo para observar los fenómenos más violentos y extremos que generan energía en el universo, como los estallidos de rayos gamma. Se trata de un telescopio robotizado de 1.3 metros ubicado en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir del Instituto de Astronomía de la UNAM. Estos objetos, los destellos de rayos gamma, que son el objetivo principal, son los más brillantes del universo. Liberan más energía que cualquier otra cosa en un tiempo muy corto. Entonces se pueden ver a miles de billones de años luz. Sí los podemos ver casi como la consecuencia de la muerte de las primeras estrellas. Para poder ver estos fenómenos, Colibrí está asociado al satélite franco-chino SBOM. Y el satélite va a observar el cielo para detectar unas cosas que se llaman destellos de rayos gamma, que son unas explosiones muy energéticas, muy breves. En rayos gamma duran a veces unos cuantos segundos o menos, pero que tienen un resplandor en luz visible y luz infrarroja durante los siguientes días, horas o días. Cuando el satélite detecte una explosión, emitirá una alerta a una red de antenas, 3 de ellas en México ubicadas en Baja California, Jalisco y Yucatán. La señal se transmitirá a varios telescopios, incluyendo Colibrí. Cuando sea que sucede esta alerta, a la mitad de la noche, de manera automática va a voltear a ese lugar en el cielo para buscar la contraparte en luz. Este telescopio, que es producto de una colaboración entre México y Francia, responde a la señal del satélite en segundos. El telescopio pesa varias toneladas, es una montura bastante compacta, pero puede girar a cualquier punto en el cielo en unos 20 segundos. Colibrí se dirigirá al objetivo para ver en luz óptica e infrarroja el fenómeno astronómico. Se espera observar decenas de estos eventos al año, además de explosiones de supernova, destrucción de estrellas por agujeros negros supermasivos, lentes gravitacionales y núcleos activos de galaxias. Entonces sí podríamos estar hablando de ver objetos que murieron hace a 10,000 millones de años luz. Pero sí son objetos muy lejanos. O sea, en ese sentido les llamamos cosmológicos. No son de la vecindad local de nuestro sistema solar o de nuestra galaxia, ni de nuestro cúmulo local de galaxias. Son objetos lejanísimos, con un brillo gigantesco. Con este ágil telescopio se abre una ventana más para acercarnos al entendimiento del universo.
Con este gran logro terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y gracias, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.